La Iglesia Cristiana. Estudio de la historia y el crecimiento de la Iglesia de Dios. Lección 2. La Iglesia Cristiana primitiva. La Iglesia de Dios ha existido desde el principio del tiempo. Aprendemos en el Antiguo Testamento que los hijos de Adán y Eva, llamados Caín y Abel, le llevaban ofrendas al Señor. Noé edificó un altar para adorar a Dios después del diluvio y alabó a Dios. Abraham también adoró a Dios y estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como ofrenda a Dios. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que hablan de la adoración a Dios. Pero cuando hablamos de la Iglesia cristiana, ella tuvo sus comienzos en la época de Jesucristo. En esta lección vamos a aprender sobre la obra de los apóstoles y la difusión del Evangelio en el mundo. Antes de su resurrección y de su regreso al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos: «Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». No sabemos a dónde fueron todos los discípulos a predicar el Evangelio. Sabemos que Jacobo, el hermano de Jesús, llegó a ser la cabeza de la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Sabemos que el apóstol Pedro sirvió especialmente entre los judíos. Después aprendemos mucho sobre la obra del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Pablo fue el apóstol a los gentiles, los que no son judíos. Por esa razón, él emprendió viajes misioneros a las regiones que hoy son los países de Turquía, Grecia y Macedonia. Después fue a la ciudad de Roma y posiblemente también al país de España. Los discípulos de Jesús hicieron el mandato del Señor y predicaron y enseñaron cómo son salvas las personas por la fe en Jesucristo. Luego aprendemos cómo entró la persecución en la iglesia. Los gobernantes romanos trataron de destruir la iglesia de Cristo, pero en lugar de destruirla, la persecución hizo que la iglesia se extendiera. Es como cuando una persona mete un pie en un charco de agua. Cuando lo ha hecho, el agua salpica todo lo que hay a su alrededor. Eso fue lo que ocurrió con la iglesia. Se fundaron nuevas iglesias en más y más ciudades, hasta que un emperador llamado Constantino llegó a ser cristiano. Constantino era el gobernante del Imperio Romano y decretó que el cristianismo era una religión que se podía practicar en todo el mundo. La iglesia cristiana creció como el grano de mostaza sobre el que Jesús enseñó en una parábola. Las parábolas son historias terrenales con significados celestiales. Leamos Marcos capítulo 4 versículos 30 a 32 que nos dice: «También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en el más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra». Jesús nos dice que el reino de Dios es como un pequeño grano de mostaza que cuando se siembra crece hasta convertirse en una planta tan grande que las aves pueden anidar en sus ramas. Eso fue lo que ocurrió con la iglesia de Dios. Al comienzo había solo 2 apóstoles, luego 70 discípulos. En la fiesta de Pentecostés fueron bautizados 3,000 personas, y en la época del emperador Constantino, la iglesia de Dios se había extendido por todo el mundo romano y sigue creciendo en la actualidad. El diablo trató por todos los medios de destruir la iglesia. Cuando no pudo destruir la iglesia de Dios por la persecución, hizo que unos maestros de la iglesia apartaran de Dios al pueblo con falsas enseñanzas. Para contrarrestar a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, los líderes cristianos escribieron credos que son declaraciones de lo que enseña la iglesia, para derrotar las falsas enseñanzas que el diablo estaba usando para destruir la iglesia de Jesús. Hay 3 credos o declaraciones de fe que se usan en toda la iglesia cristiana actualmente. El credo más conocido para nosotros es el llamado credo apostólico. Este credo no fue escrito por los apóstoles, pero está basado en las enseñanzas de los apóstoles que se hallan en la Biblia. El credo apostólico dice así: «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén».
Esta es una bella y corta confesión de lo que creen los cristianos. Este credo se basa en las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 28, versículos 18 a 19, Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Note que aquí Jesús habla de 3 personas en el único Dios verdadero. De la misma manera, el credo apostólico habla de las mismas 3 personas y de lo que cada persona de la divinidad hace por nosotros. Dios el Padre nos crea y nos cuida. Jesucristo se hace humano, vive una vida perfecta y muere para redimirnos. El Espíritu Santo nos lleva a la fe y nos conduce al cielo. Cada uno de los cristianos está llamado a aprender este credo como una declaración de lo que cree. El segundo credo que se usa en la iglesia cristiana es el credo niceno. Es más largo que el credo apostólico. Hubo un falso maestro que se llamó Ario y que enseñaba que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es igual a Dios el Padre. Para derrotar su falsa enseñanza, se escribió el credo niceno hace unos 1700 años. La segunda parte de este credo, que habla de Jesucristo, es mucho más larga que en el credo apostólico y enseña que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. Esas palabras les recuerdan a todas las personas que Jesús es verdadero Dios, que es el único Hijo de Dios y que es eterno. Más tarde fue necesario escribir un tercer credo, porque hubo falsos maestros que negaron que hubiera 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son el único Dios verdadero. Otras falsas enseñanzas decían que Jesús no era verdadero Dios y verdadero hombre en una persona, El credo que se escribió se conoce como credo atanasiano. Se le dio ese nombre por un líder de la iglesia que 300 años después del nacimiento de Jesús defendió las enseñanzas de la Biblia. Estos 3 credos, el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano, se basan en las enseñanzas de la Santa Biblia. Enseñan verdaderamente lo que enseñaron Jesús y los apóstoles. Estos credos son declaraciones de la fe de todo hijo creyente de Dios. Le damos gracias a Dios porque sus enseñanzas reveladas a nosotros en las Escrituras se han conservado puras a través de toda la historia de la iglesia cristiana. Oramos para que Dios nos guarde a cada uno de nosotros como miembros de una iglesia que cree y declara como verdadero todo lo que enseña la Biblia y no le agrega ni le quita nada a esas enseñanzas. A Dios sea el honor y la alabanza por sostenernos como creyentes y miembros de su iglesia. Para aprender más sobre la obra de la iglesia cristiana primitiva, lea el libro de los Hechos en la Biblia. Algunas actividades importantes de la iglesia primitiva se encuentran en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 13. Antes de regresar al cielo, Jesús les dice a los discípulos que van a ser sus testigos. En Hechos capítulo 2, versículos 42 a 47, los miembros de la iglesia primitiva oraban y trabajaban juntos. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30, los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 14 dice: los creyentes de la ciudad de Berea todos los días examinaban las Escrituras.